Ha sido de mucha bendición para mi vida, la vida de mi familia, el ministerio, y gracias a Dios por sus misericordias. Y ahorita que estábamos entonando el salmo, ven y deleítate, eso era algo que yo recuerdo mucho, porque cuando yo era una adolescente de 15 años, me ponía a cantar este canto, ese salmo, y yo decía: Señor, yo quisiera servirte y prepararme, pero no sé cómo, no sé de qué manera, no sé por dónde me vas a llevar. Y después de algunos años, el Señor respondió a mi oración, y gracias a Dios porque hoy estamos aquí. Y bueno, hermanos, pues vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 1, y vamos a estar reflexionando la palabra de Dios de los versículos 13 al 16. Primera de Pedro 1, 13 al 16. Le voy a dar lectura, hermanos, me siguen con su vista. Dice así la palabra de Dios: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, y sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y bueno, hermanos, la vida cristiana tiene sus demandas éticas conforme al Señor, quien ha llamado y al cual se le ha respondido en obediencia. Para que el que ha sido llamado al ministerio, la demanda es mayor, pues hemos tomado el reto de vivir para el servicio del Señor. Por eso el ser llamados por Dios implica una manera de vivir clara y pertinente, que nos mantenga en el lugar correcto, la actitud correcta y el servicio correcto en el llamado que Dios nos ha dado. Esa manera de vivir implica 3 cosas. Número 1, pues somos llamados por el Señor para vivir con entendimiento. Y bueno, estudiando la palabra del Señor y algunos comentarios, veía que en los tiempos antiguos, en el pueblo de Israel, vestían de una manera peculiar. Y bueno, ellos vestían, todos recordemos que vestían con túnicas. Estas túnicas, bueno, les llegaban algunas hasta las rodillas, otras hasta los tobillos, y encima de la túnica de lana o de lino se ponían otra túnica, la cual servía para cuando iban al mercado o iban a lugares especiales donde no requería mucho esfuerzo. Pero donde sí requería trabajo, esfuerzo, donde iban a trabajar o iban a la guerra, lo que hacían era quitarse la túnica de, digamos, la que estaba por encima, y la que estaba por debajo la ceñían con un cinturón donde llegaba hacia las caderas. Entonces recogían su túnica y la ceñían con el cinturón. Esto porque quería decir que ellos estaban listos y preparados para ya sea para la guerra o para trabajar. Entonces sus pies quedaban libres y de esa manera podían estar listos para el trabajo. Y bueno, pues este tipo de vestimenta me recordó cuando yo era niña también. Mi papá, bueno, cuando empezaba a construir la casa, llegaba mucho material en ese tiempo, grava, arena, tabique, y nos decía, yo tenía 8 años, y nos decía: a ver, hijos, alístense, cámbiense de ropa, pónganse ropa a lo mejor cómoda o viejita que ya no les sirva mucho, y cuando lleguen los camiones o los carros de material, yo quiero que estén listos en la puerta para que me ayuden a cargar grava y arena y tabique hacia adentro. Entonces, pues nosotros rápido nos vestíamos, y ya cuando llegaban los carros, decía mi papá: ¿ya están listos? Pónganse unos guantes. Aunque nos quedaban grandes, nos regalaba unos guantes para material. Entonces decía: de esa manera me van a tener que ayudar a llevar todo el material para adentro. Y sí, estábamos ahí. Dice: ya llegó el camión, rápido, alístense y ayúdenme a cargar cosas. Entonces de esa manera pues nosotros nos alistábamos.
Y reflexionando en la palabra del Señor, nosotros tenemos que estar listos para la batalla. Y cuando somos llamados por el Señor, pues tenemos que vivir de una manera con entendimiento. Por eso dice ahí la palabra de Dios: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Al usar la palabra mente o entendimiento, Pedro deja bien claro que no apunta a un proceso intelectual en general, sino a una decisión, a una determinación. Para vivir con entendimiento necesitamos concentrarnos y enfocar nuestra atención en el Señor. Debemos esforzarnos por controlar cada pensamiento que tenemos y concentrarnos en todo aquello que sea verdadero, honesto, justo, puro, amable, según nos dice en Filipenses 4:8. No debemos permitir que nuestros pensamientos anden a la deriva y den lugar a pensamientos que van en contra de lo que Dios quiere, sino al contrario, preparemos nuestras mentes para un buen uso y de esa manera poder actuar con sabiduría y determinación en lo que hagamos. Nuestros pensamientos, hermanos, van a ser lo primero, la pauta para una acción, para una actitud en nuestra vida y nuestro ministerio. Así que pues tengamos cuidado con lo que pensamos y con lo que tenemos en nuestro entendimiento. Para vivir, ya somos llamados por el Señor para vivir con entendimiento, actuando con sobriedad. Dice ahí la palabra de Dios, versículo 13, sed sobrios. La expresión sed sobrios normalmente está asociada a la idea de velar o de vigilar, aunque el término originalmente significa una completa claridad de mente y como resultado el buen juicio. Necesitamos estar alertas y atentos en nuestro diario vivir, teniendo una mente clara, una mente donde nuestros pensamientos vayan de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo están nuestros pensamientos? ¿Qué es lo primero que pensamos al levantarnos? ¿Qué pensamientos tenemos durante el día? ¿Qué pensamientos ocurren cuando a lo mejor me enojé con mi compañero de cuarto? ¿Qué pensamientos tengo al tener una prueba, una situación difícil en mi vida o en la iglesia? ¿Qué ocurre en nuestra mente? ¿Qué cosas están pasando en nuestra mente? No es una opción para sus hijos el actuar con sobriedad, sino es un mandato del Señor. Seamos cuidadosos en nuestra manera de pensar, porque entonces esto determinará también nuestra manera de actuar. Y por lo tanto también nuestra manera de servir. No solamente pues somos llamados por Dios o por el Señor para vivir con entendimiento, actuando con sobriedad, sino también actuando con esperanza. Dice ahí también la palabra del Señor: esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y esa debe de ser una de nuestras motivaciones para para actuar de manera correcta en nuestro servicio al Señor. Nuestra esperanza debe estar completamente en la recompensa que tendremos cuando Cristo vuelva. No debemos ponerla en lo transitorio de la vida, ni en las recompensas terrenales. Nuestra esperanza tiene que estar puesta en la gracia que la revelación de Jesucristo nos traerá. Confiemos en sus promesas. Pedro no está proponiendo soñar con el futuro, sino que sugiere realizar un cuidadoso análisis de nuestro comportamiento, de nuestras actitudes en el presente a la luz de la meta futura y la realidad en que confiamos. Debemos de hacer un examen de cómo está entonces nuestro comportamiento, nuestras actitudes, qué actitudes estamos tomando frente a nuestro servicio. Que cuando nuestro andar diario demostremos que esperamos en el Señor, que vivamos con la esperanza en Jesucristo cuando sea manifestado. Por lo tanto, para esperar de forma completa uno tiene que ceñir su entendimiento y ser sobrio. Hay una frase que recuerdo mucho y precisamente a algunos de los compañeros cuando estudiábamos aquí con mi esposo nos enseñaban y decía esta frase: vive de tal manera que valga la pena lo que Cristo hizo por ti. Y a veces parece ser que pasamos desapercibida esa verdad. A veces sí lo sabemos, que debemos de actuar y de vivir conforme Cristo nos está mandando. Pero a veces parece ser que nos dejamos llevar más bien por nuestros propios pensamientos,
o por nuestras propias ideas, o nos dejamos arrastrar por lo que los demás dicen o piensan o hacen. Entonces debemos de vivir de la manera correcta que a Dios le agrada. Y a veces decimos, pero pues estamos en un seminario, estamos estudiando, preparándonos, estamos sirviendo al Señor, pero el Señor nos exhorta a vivir de acuerdo conforme Él quiere, porque si nosotros estamos sirviendo al Señor, estamos sirviendo a otros, estamos siendo ejemplo para los demás, primero empecemos por nosotros mismos. Primero empecemos viviendo conforme el Señor quiere que vivamos, teniendo correctos pensamientos, teniendo buenas actitudes para con Dios y para con los que me rodean, con mis compañeros de salón, con mis compañeros de cuarto, con los trabajadores, con mis hermanos aquí en la congregación. En todos lados tengamos buenas actitudes y buen comportamiento. No solamente somos llamados pues para vivir con entendimiento, sino también en obediencia. Dice ahí el versículo 14, alguien que me ayude a recordar qué dice ahí, versículo 14. Ustedes, antes de que conocieran la buena noticia acerca de Jesucristo, hacían todo lo malo que querían, pero ahora deben obedecer a Dios en todo como buenos hijos. Así es, dice como hijos, como buenos hijos, como hijos obedientes. Entonces nuestra esperanza determina plenamente la forma en que vivimos en el presente. Tenemos que vivir como hijos obedientes. Esta expresión indica que pertenecemos a una familia, a la familia de Dios, lo que habla del calor y del cuidado del Señor. Pero también debemos obedecer, que nuestro amor y servicio a Dios se refleje en la obediencia. Y no solamente que sea una obediencia porque lo tengo que hacer, sino que sea una obediencia por gratitud y amor al Señor. Lo que Pedro quiere decir es que la obediencia es el corazón mismo del carácter. Para vivir en obediencia también tenemos que dejar la maldad. Tenemos que dejar a un lado lo que no le agrada al Señor. Dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais, dice la versión Reina Valera 60. Pedro clasifica los deseos como lo que agrada a los que no conocen a Dios. A veces hacemos cosas que hacíamos antes y que no le agradan al Señor. A lo mejor decimos, no, pues es que yo a lo mejor ya cambié, Dios me cambió, me transformó, ya no hago lo mismo que hacía antes. Pero hay cositas en las que debemos de tener cuidado, hay cositas en las que debemos de cambiar y ponernos a cuentas con el Señor. Estamos llamados a no moldear nuestra conducta según las prácticas que caracterizaban nuestra vida anterior. Antes cedíamos a los múltiples deseos. La lista incluye pues toda clase de maldad, envidias, a lo mejor el chisme, el criticar, la mentira. Y ahora en Cristo Jesús nuestro carácter debe ser otro, nuestros pensamientos deben ser otros, nuestras actitudes deben ser otras. Debemos ser diferentes dejando atrás la maldad, no amoldándonos a los malos deseos que teníamos antes. Tal vez si antes nos gustaba, por ejemplo, la murmuración, el chisme, o a lo mejor éramos muy soberbios, lo que sea, ahora en Cristo todo eso queda atrás y seamos hijos obedientes, seamos hijos de luz. Para vivir en obediencia, pues tenemos que dejar la maldad, pero también la ignorancia, y no se refiere a una ignorancia de no conocer. La ignorancia caracteriza a los que no tienen temor de Dios, no lo conocen, ni le sirven, ni le adoran. Nosotros pues somos privilegiados al conocer al Señor y hemos sido llamados por Él, pues no vivamos como cuando vivíamos en esa ignorancia. Podemos tener conocimiento, pero hay veces en que nuestra conducta, nuestras acciones reflejan lo contrario. La ignorancia no describe falta de conocimientos, de datos, de información, ¿no? Sino el de no conocer a Dios y estar fuera de relación con Él. Comúnmente como siervos de Dios, por servir a veces en la obra del Señor, a veces nos olvidamos del Señor de la obra, como a veces hemos escuchado. Y esto pues nos lleva a descuidar una relación con Dios. A veces estamos tan ocupados en asuntos del servicio del Señor que a veces descuidamos nuestra propia relación con Dios.
Y esto pues nos lleva a cometer pecados, a hacer las cosas que no le agradan al Señor. Y pues permanezcamos en el amor del Señor, permanezcamos en comunión con el Señor para que esto no suceda. Y no nos olvidemos de Él, sino que no por el hecho de tener conocimiento, datos, de saber cosas, quiere decir que nuestra vida pues vaya de acuerdo con la voluntad de Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer es lo que sabemos y lo que conocemos, ponerlo en práctica en nuestra vida, para que de esa manera podamos ser hijos obedientes, dejando pues a un lado la ignorancia y no de conocimiento, sino como vivíamos antes. Somos llamados por el Señor también para vivir en santidad. Y hermanos, ¿qué quiere decir santo? Pues yo creo que ya sabemos qué es santo. Apartado para. Entonces dice ahí la palabra del Señor, versículo 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. El Señor nos exhorta a vivir en santidad, como un estilo de vida. Que nuestra manera de vivir sea ejemplar en medio de una sociedad corrupta. Hoy en día en nuestra sociedad pues vemos que está pues distorsionada en un mundo sin el Señor. Y es triste verlo así, pero a veces en vez de ser ejemplo nos dejamos llevar o arrastrar por lo que hay allá afuera, por lo que hay en el mundo, por lo que hacíamos antes. No como para apantallar ni para impresionar a nadie, ese no es nuestro objetivo, sino para dar testimonio de Cristo en nuestra vida, para testificar a aquellos que no conocen al Señor que Cristo transforma vidas, que Cristo les invita también a ellos a llevar una vida que le agrade al Señor, a conocer a Dios. El vivir en santidad no es religiosidad, no es vivirla solamente dentro de la iglesia en donde el Señor nos ha permitido servir, y no es vivir solamente una santidad por apariencia, no es vivir solamente para que los demás me vean en el salón, en el seminario, en la iglesia, en la calle. No, es realmente que sea un estilo de vida por gratitud y respuesta a lo que Dios es y a lo que Él nos ha llamado. El llamado a la santidad se repite una y otra vez desde los versículos 17 al 26 de Primera de Pedro. Aun siendo ya llamados por el Señor a su servicio, a veces coqueteamos con la inmoralidad. A veces ya siendo llamados por el Señor, coqueteamos con el pecado. No demos, hermanos, apariencias de santidad, vivamos en santidad, la santidad que el Señor demanda. Tengamos cuidado de no aceptar la inmoralidad como una dimensión normal de la vida cristiana. Hay veces que decimos, pues es normal, o es, ¿qué tanto es tantito, no? Pero la verdad es de que el Señor quiere que vivamos en una total santidad para Él, para su servicio. Seamos imitadores de Cristo atendiendo a su llamado en vivir en santidad, seguir sus pisadas, es tener delante de nosotros un verdadero ejemplo humano, pero también es un modelo divino hecho comprensible e imitable. La norma de la santidad no es una lista de reglamentos, no es de que estrictamente tengamos que seguir unos reglamentos, sino ni es lo que es aceptable en la congregación cristiana, sino es la norma de la santidad es Dios mismo. Y Él mismo es quien nos llama a imitar su carácter. Dice, así como yo soy santo, yo quiero que también ustedes sean santos. Nos llama a imitar su carácter. La pregunta es, ¿cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestra mente? ¿Cómo están nuestras actitudes, nuestras acciones? ¿Qué cosa estamos haciendo que no le agrada al Señor? ¿Qué cosa, pues, sí es agradable delante de los ojos del Señor? Preguntémonos esto. Cada uno de nosotros conoce nuestras debilidades, cada uno de nosotros conoce nuestras fallas, nuestras luchas.
Y la pregunta es esa: ¿cómo está nuestra vida? Vivamos en santidad, no solamente como un estilo de vida, sino también como nuestro Dios. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Cuando tenemos una correcta relación con Dios, entonces actuamos como Él. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una relación con un amigo muy entrañable, o con la novia o con el novio? ¿Qué sucede? A veces hacemos cosas que a lo mejor la otra persona hace. No lo imitamos por quererlo imitar, sino que a veces, como dice por ahí popularmente, se nos pega. Y cuando nosotros tenemos una relación con Dios, entonces actuamos como Él. Cuando nosotros tenemos esa estrecha comunión, esa estrecha relación con el Señor, entonces de esa manera actuamos como Él quiere que seamos. El llamado de Dios no es solamente un privilegio, sino también es una responsabilidad. Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El llamado de Dios es que nos sacó de ahí, de donde estábamos, a su luz admirable, para que nos sometiéramos a su carácter santo. Ahora debemos moldear nuestra conducta a la santidad de Dios. Debemos imitar el carácter de Dios. Dios es santo. Nosotros, como hijos de Dios, tengamos el carácter de Dios como un modelo para nuestra conducta. Hay tantos modelos hoy en día, hay tantas figuras que imitar en el mundo del espectáculo, a lo mejor dentro de la congregación también, a lo mejor líderes, pero a quien tenemos que imitar es al Señor. A veces decimos: yo quisiera ser como fulanita, la que sale en la televisión. Yo quisiera ser como a lo mejor como la hermana fulanita, el hermano sutanito. Pero imitemos al Señor. Imitemos a Dios, es santo, para que nuestra conducta sea conforme Él quiere. Somos llamados por el Señor para vivir con entendimiento, siempre actuando con sobriedad y con la esperanza en Jesucristo. Llamados por el Señor para vivir en obediencia, dejando la maldad y la ignorancia que antes teníamos, y llamados por el Señor para vivir en santidad día con día. No solamente ponernos las vestiduras de santidad cada 8 días, cada domingo, o en momentos específicos, sino que sea un estilo de vida, que en nuestro corazón de verdad esté el deseo de agradar al Señor, de vivir en santidad, de vivir conforme Él quiere que vivamos, como un estilo de vida como a Dios le agrada. Es hermoso, de verdad, hermanos, y un privilegio servir al Señor, y aún con nuestras luchas, con nuestras dificultades, con nuestras pruebas, es un privilegio. Y prepararnos en este seminario es algo hermoso, hermoso que el Señor les está permitiendo, que nos ha permitido vivir, es algo hermoso. Pero examinemos nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras actitudes, y dejemos que aquel cuyo nombre es santo, 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 ya hace un ratito lo cantábamos, dirija nuestras vidas, y no ensuciemos el llamado que Dios nos ha dado. A veces es fácil, hermanos, tirar la toalla y decir: no pasa nada. Y yo le decía ahorita que llegué, le decía a él, yo veo muchos jóvenes y a veces en nuestra juventud se nos hace fácil caer, se nos hace fácil doblarnos, y se nos hace fácil hacer cosas que a Dios no le agrada. Pero de verdad, hermanos, estemos firmes en el llamado que el Señor nos ha dado, y vayamos por delante, así como veíamos al principio, ceñir nuestras vestiduras y estar listos para la batalla, para el llamado que el Señor nos ha hecho, y seamos fuertes y valientes para seguir adelante, y que a lo mejor esas cosas que practicábamos antes no sean quien dirija nuestras vidas, sino que sea Cristo Jesús que dirija nuestro camino, que dirija nuestros pensamientos, que dirija nuestras acciones, nuestras actitudes. Cuando nosotros estudiábamos aquí, había ocasiones en que pues problemillas de que a lo mejor escuchábamos: no, pues
el hermano le hizo a lo mejor una mala actitud a la hermana o por el contrario, y decíamos, a veces se vive así, pero no es lo correcto, no es lo que agrada a Dios, y a veces no somos agradecidos, a lo mejor somos soberbios, a lo mejor somos indiferentes, tantas cosas, pero el Señor nos da la oportunidad de dejar todo eso atrás y de seguir adelante con el llamado que el Señor nos ha hecho de servirle y de ser santos como Él es santo, a lo cual Él nos llamó, de hacer la tarea que el Señor nos ha encomendado, no solamente ahorita, sino que sea nuestra motivación para toda nuestra vida. Gracias a Dios porque, bueno, pues yo estudiando primero este pasaje y decía, Señor, es un reto para mí, porque ¿cómo yo les voy a enseñar si no antes tú o yo me pongo a cuentas contigo? Entonces pongámonos de verdad, hermanos, a cuentas con el Señor. Es de verdad gratificante servir al Señor, es gratificante cuando nosotros vamos a la congregación y vemos a un niño sonreír, a una hermana a lo mejor decir, el Señor ha respondido a mi oración. Aquí mismo en el seminario, ver las respuestas que Dios ha dado a nuestras oraciones, ver que el Señor cambia vidas, y de esa manera es que quiere el Señor que nosotros llevemos fruto, que nosotros cambiemos el estilo de vida que antes teníamos, que si bien es cierto, a lo mejor son cosas pequeñas y que a lo mejor no trascienden, pero para Dios nada se le escapa. Entonces vivamos conforme el Señor quiere que vivamos, y adelante, hermanos, el Señor es santo, nosotros actuemos de esa manera. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, te agradecemos, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque no cabe duda, Señor, que es un privilegio, Señor, estar delante de ti, Señor. Y, Señor, pues tú nos mandas, bendito Dios, a vivir, Señor, de acuerdo al llamado que tú nos has hecho, Señor. Ayúdanos, Padre, a no solamente reflejar en nuestra vida, Señor, que tú estás en nosotros, sino de verdad, Señor, en nuestro corazón, que haya ese cambio de mente, Señor, que haya ese cambio de actitudes, que haya ese cambio de acciones, bendito Dios, para que te den gloria a ti, Señor, para que otros que no te conocen, Señor, te conozcan y de verdad quieran seguirte y servirte, Señor. Gracias, bendito Dios, porque pues es un privilegio, Señor, estar en este lugar. Gracias, Padre, por la oportunidad, Señor, que me has dado de compartir tu palabra. Señor, ayúdame primeramente a mí, Señor, a ponerme a cuentas contigo, Señor, y que vivamos, Señor, en santidad. Vivamos, Señor, conforme tú quieres que vivamos, Señor, dejando a un lado a lo mejor la ira, Señor, el engaño, la mentira, la soberbia, Señor, a lo mejor el chisme, Señor, cualquier otra cosa, Señor, que no te agrada y que lleva a lo mejor a una mala actitud, a una mala acción, Señor. Ayúdanos, Señor, que como hermanos, como familia seminarista, Señor, te demos gloria a ti, Señor, llevando buenas relaciones unos con otros, Señor, llevando una correcta relación contigo, Señor. Y gracias, bendito Dios, porque tú nos has llamado, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, Señor, a ese llamado que tú nos has hecho, Señor. Y gracias, Señor, por este seminario, Padre Santo, porque sin duda, Señor, tú utilizas, Señor, a los maestros, a cada hermano, Señor, a cada siervo tuyo, bendito Dios. Y ayúdanos, Señor, a limpiarnos, Señor. Ayúdanos a estar bien delante de ti, bendito Dios, para servir conforme tú quieres que sirvamos, Señor. Gracias, bendito Dios, por este tiempo, y a ti pues sea la honra, la gloria, la alabanza, Señor, y ayúdanos, Señor, en nuestra vida diaria, en nuestro andar diario, bendito Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.